Bien, hemos leído el texto que será el texto clave de nuestro sermón, de nuestra predicación en esta mañana. ¿Cuántos conocíamos el texto? Bueno, muy bien. Me ha encantado realmente la versión que ha leído la hermana cuando ha dicho el amor no es fanfarrón, ¿no? No persiste a pesar de las dificultades y los problemas. Bueno, os tengo que compartir que ese texto fue el que eligió mi suegro, que nos casó hace muchos años atrás con mi marido, que hoy no pudo acompañarme porque están trabajando en un proyecto misionero que nos ocupará el fin de semana del 18 de mayo. Todos estáis invitados a Colmenar Viejo, cerca de la Plaza de Toros. Allí tendremos una fiesta intercultural de naciones que utilizaremos como plataforma de despegue para la semana de oración, que estará a cargo del predicador Arnaldo Cruz, que nos visitará en la iglesia de Colmenar Viejo durante toda esa semana a las 8 de la noche. Bien, esa será nuestra semana de oración. Bien, el amor todo lo puede, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, todos nos casamos enamorados, todos nos casamos con la firme decisión de hacer de ese amor el centro de nuestro hogar. Pero los hogares hoy en día se rompen. En los hogares hoy en día hay problemas. En el año 2023, ¿sabéis cuántos divorcios hubo en España? 80.065 disoluciones matrimoniales. 80.000 matrimonios que decidieron romper su unión. Se han hecho estudios y estadísticas y hay diversos factores que influyen en la disolución de una pareja, de un matrimonio, de un casamiento. Dentro de los principales factores se han elegido varios y el primero sería la falta de compromiso con el matrimonio. Cuando yo hablo de esto en mi consulta, hablo que uno de los dos, o a veces los dos, dirigieron su foco hacia otro lugar. Otra de las causas, con un 56,6%, es la infidelidad, que está casi de la mano con la primera, porque tú diriges el foco a otra persona. Con el 57,7% nos encontraríamos con matrimonios que se llevan a cabo a edades muy tempranas, ¿vale? También con un 41% podríamos hablar de problemas económicos, adicciones como el alcohol, con un 34%, 23% violencia doméstica, 18,2% problemas de salud, falta de apoyo de las familias de origen, con un 17,3%. Pero claro, ¿qué hace que una pareja, a pesar de los problemas, como leíamos en 1 Corintios 13, permanezca unida a través de los años, a través de las vicisitudes y problemas? ¿Cómo llega un matrimonio a perdurar a pesar de? Y ahí tenemos varios factores. Si yo os pregunto a vosotros, uno de los fundamentales, ¿cuál sería? Sí, querida hermana, díganlo un poquito más alto. Con letras mayúsculas, con fosforito, rotulado y el intermitente: comunicación. Comunicación. Comunicación, respeto mutuo,
empatía, compromiso. Si hablamos de fidelidad, es imprescindible decir confianza. Un formato de resolución de conflictos saludables, y eso viene ligada a la comunicación. Aceptación de la individualidad de cada uno, de eso hablaremos esta tarde. Compatibilidad en los valores, en las metas, en los objetivos de vida para no desenfocarnos. Apoyo mutuo. Intimidad física y emocional. Sabéis, también un factor muy importante es el humor, la diversión en el hogar, el compromiso de crecimiento individual en la pareja. Y nosotros, como cristianos, si nos vamos a Eclesiastés, que Cristo esté en el vértice de nuestros hogares. Bien, os voy a contar una pequeña historia, ¿de acuerdo? Sin nombres o no, con nombres ficticios, ¿vale? Podrías llamarla Graciela y a él podríamos decirle que se llama Antonio. Graciela parecía una niña asustada, dolida, anhelaba ser consolada, pero tenía miedo de pedir ayuda y le asustaba volver a ser herido. Sus manos temblaban por los nervios, sus ojos tenían la mirada perdida, hablaba de un modo suave, inseguro, su voz temblaba con inquietud. Al entrar en mi despacho, inmediatamente rompió el llanto. Inmediatamente describió que antes ella había sido una joven alegre, una joven sociable, a la cual no le costaba organizar una salida, tener una presentación pública, pero la vida de ambos cambió cuando decidieron casarse. Estaban convencidos de ser el uno para el otro, de ser el amor de sus vidas. Durante los primeros meses de relación, todo parecía perfecto, como una luna de miel, pero ambos empezaron a cambiar. Irascibilidad, exigencia, crítica, hábitos que molestaban el uno al otro, controladores, gritos, órdenes, reclamos, reproches, pero si eran el uno para el otro. Finalmente, ella se rindió y puso su foco en otras cosas. Para cuando vino a verme, Graciela estaba deprimida, confundida, insegura, temerosa, infeliz y sin esperanza. El dramático cambio de su matrimonio los había desmoralizado completamente y no entendían qué había salido mal. Sufrimiento, dolor, angustia, agresión, coacción. A veces, quizás no a esta escala, pero a veces estas situaciones puntualmente o de forma más frecuente de lo que quisiéramos se dan en nuestros hogares. Pero esta mañana hemos leído un texto que se encuentra en 1 Corintios 13 del 4 al 7. Y sabéis, ese texto nos habla del amor en su esencia más pura. Un amor con cualidades perfectas. De la misma manera, si nos vamos a los escritos de Ellen White, el amor está como un hilo conductor en sus principales escritos proféticos. El amor está al principio de Patriarcas y Profetas, en la página 11, y nos dice: Dios es amor.
Su naturaleza y su ley son amor y lo han sido siempre y lo serán para siempre. Pero si nos vamos al conflicto de los siglos, finaliza el gran conflicto, ha terminado. Ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo será purificado porque Dios es amor. Bien. Leyendo 1 Corintios 13 encontramos 13 características del amor. ¿Repasamos juntos? Vamos a repasarlas. Paciente y sufrida, bondadosa y atenta, no es envidioso ni celoso, no es jactancioso ni orgulloso, no es rudo, ni descortés, ni irritable, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, perdona y olvida, no se deleita en la maldad, se regocija o es feliz con la verdad, siempre protege, siempre confía, siempre espera o es optimista en cuanto al futuro, siempre persevera a pesar de que haya problemas y dificultades y nunca, nunca falta. Ahora, si esas 13 características las englobamos en 5 pilares fundamentales a perseguir, a enfocar en nuestros hogares, vamos a repasarlas en esta mañana. Primera de los pilares esenciales a trabajar en nuestros hogares: el cuidado, el ser cuidadosos. Fijaros, ¿y qué características del amor de 1 Corintios encontraríamos en ese cuidado hacia el hogar? Pues un cuidado que refleje paciencia, porque amar significa ser paciente, que refleje bondad y atenciones, que refleje la carencia de egoísmo, el dejar ese yo y yo y yo que tanto nos cuesta, y esa felicidad de ser feliz cuando el otro es feliz. Ayer me hacía gracia mi hijo mayor, porque me pregunta, habíamos terminado el culto y me dice: mami, dime por qué me cuidas. Y le miro: y porque te amo. No has hecho nada a cambio, pero yo te amo y quiero cuidarte, me hace feliz. Cuidado basado en el amor, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo nos amó Cristo? Seguimos adelante y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un hogar donde, porque podemos cuidar a través de gestos, de regalos, de proveer, ¿no? Trabajar para proveer en el hogar. Pero si esa persona que cuida de esa manera no tiene esa palabra de valoración, de qué importante eres para mí, te quiero, has hecho esto bien, de abrazo, de caricias. ¿O qué pasa, no? Si las personas que conforman el hogar, se la pasan diciendo lo que aman, lo que quieren, eres la mujer de mis sueños, eres la princesa de mi vida, pero no proveen para que en esa casa no falten las necesidades físicas, espirituales, emocionales, la estabilidad. Fijaros la importancia de la compenetración entre los actos y las palabras.
en el cuidado abnegado por la familia. Quiero leeros una cita que se encuentra en el capítulo 1 del Hogar Cristiano. ¿Sí? Fijaos el ejemplo de Cristo. Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. Su trato con la gente, en su trato con la gente, hablaba con tacto, con cuidado, con una misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa. No ocasionó un dolor a un alma sensible, una pena inútil. Censuraba la debilidad, no se callaba ante los errores. Decía la verdad, pero siempre con amor. Hay un eslogan que en las terapias de pareja, dentro del consultorio, lo repito hasta la saciedad. Mis pacientes con los que llevo tiempo en terapia lo dicen: sí, Marian, si no construye, debilita. Y entonces, silencio. Entonces, cuando ya estoy empezando y les digo, si no construye, no lo digas. Si tú vas a herir de forma improductiva, si vas a herir innecesariamente, no lo digas. Porque somos seguidores de Cristo, hermanos. Siguiente pilar importantísimo. El respeto. Hemos hablado del cuidado, el respeto. Porque una familia donde el respeto no es un cimiento, un sustrato, un valor, se desenfoca, pierde el rumbo. ¿Y qué características englobarían el respeto? En el respeto no se jacta, no es fanfarrón, como decía la hermana, no se jacta, no es orgulloso. Fijaos, vayamos a la lectura de Romanos 12. Romanos 12, que es un capítulo acerca del comportamiento cristiano dentro de las comunidades, dentro de las familias. Romanos 12, versículos 3 y 9. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas ni más ni menos que otros. Y vamos al versículo 9, que nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Otras versiones dicen más adelante, vence, en el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Respeto. Vence con el bien el mal, perdón. Ese respeto. Además, el respeto englobaría no ser rudo, no ser descortés, no te irrites. Si vamos a Mateo 7:12, Mateo capítulo 7, versículo 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues con esto
cumpliréis la ley y los profetas. Si quieres respeto, primero, respétate a ti mismo. Segundo, háblale al otro como quieres ser hablado, como quieres ser tratado. Fijaos, en consejos para los maestros, dice, el que desea conservar su propia dignidad y respeto, debe tener cuidado de no herir innecesariamente la dignidad de los demás. De no herir innecesariamente. En el hogar cristiano nos da múltiples consejos de cómo tratarnos, esposos, esposas o entre los miembros de la familia. No era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. Los maridos deben de ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles, compasivos y deben manifestar amor y simpatía. Y de las mujeres, ¿qué nos dice en Proverbios? Mujer rencillosa es como una gota constante que socava, que hace grieta. Huir, por tanto, de ese reproche. Cultivar el respeto propio debe ser el deber de todo cristiano, pero no solamente el deber, sino nuestro placer. ¿Por qué? Porque cultivando nuestro respeto propio, somos la posesión, porque somos la posesión adquirida por Cristo. Seguro que muchos o algunos de vosotros seguís en las redes a una psiquiatra llamada Marian Rojas Estapé, ¿verdad? ¿La seguís? Sí, es súper famosa, lo sé. Bueno, pues ella dice, si queremos cuidar de nuestra autoestima, cuidemos lo que más queremos primero. Si queremos construir en nuestra autoestima, velemos de quien más amamos, porque cuando nos herimos, nos estamos hiriendo nosotros. Bueno, vamos con otra de los pilares de ese amor, que es la aceptación. Que no es igual que resignación, ¿eh? Ya lo veremos esta tarde. Aceptar. Y dentro de la aceptación podríamos hablar de la perseverancia y podríamos hablar de cómo no se rinden los problemas y las dificultades. En la familia podemos hablar de ese amor que es incondicional. Porque te aman porque existes. ¿Sí? Porque te han elegido. El amor más allá de esa razón. Ser amado sin una razón. Amar como elección, por el mero hecho de existir. Ese es el amor de la aceptación que es intrínseco a la familia. Porque cuando se maneja un amor en la familia de te amo si haces, si dices, si cumples, si... Estamos construyendo un amor inseguro, un apego insano, que luego probablemente da lugar a relaciones tóxicas, de codependencia, de abuso, etcétera, etcétera. Dios, dice Ellen White, en Mente, Carácter y Personalidad, nos ha dado la capacidad de pensar y de obrar, de elegir.
de actuar con cuidado, buscando en Dios la sabiduría. Como tú vas a elegir, joven, a quién amar, primero ponte en manos de Dios para que Él te otorgue la sabiduría de elegir adecuadamente. Aquellos que ponen a prueba el amor y son celosos, controladores, es porque a veces han sufrido que no merecen ser amados. Y tienen que trabajar en ese amor propio. Y tienen que ligarse a la fuente de valor que es Cristo. Porque Cristo nos ama de una manera inmensurable. Y vamos con otro pilar intrínseco, esencial en nuestros hogares. Hemos hablado del cuidado, hemos hablado del respeto, hemos hablado de la aceptación y es imprescindible hablar del perdón. Del perdón. El perdón no guarda rencor, no almacena rabias, no almacena la necesidad de venganza, de reproche constante que tanto daño hace en nuestros hogares. Qué insano es, mamás, papás, te lo dije. Yo te dije. Imaginaos, os voy a contar una historia. Bueno, yo el año pasado, la verdad que no fue un año en mi conducción muy afortunado. Tuve 2 accidentes. Gracias a Dios, en ninguno de los 2 me pasó nada. Uno fue más aparatoso que otro, pero bueno, estamos bien. Pero eso sí, el coche, fatal, ¿no? Ahora, claro, el coche es mi coche, pero es el coche que compró mi marido y es el coche de sus sueños, ¿vale? Yo lo conduzco, pero es el coche que le gusta a él, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿Cómo os pensáis, queridos hermanos, que me sentiría si cada vez que vuelvo a coger ese coche, porque el coche se arregló, pasó por el taller, estuve varios meses con un coche de sustitución, ¿vale? ¿Qué pasaría si cada vez que voy a la mesita donde tengo la llave del coche, mi marido me levantara el dedo acusador y me dijera, ojito, ojito con el coche, que ya sabemos todos qué pasó el año pasado y por 2 veces, ¿Qué pasaría? ¿Cómo creéis que yo me siento tranquila, verdad? A conducir, ¿verdad? A veces hacemos eso, Y si no lo hacemos con el compañero, con el hijo, con el hermano, ojito, que ya sabemos por dónde van. Lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, perdonar significa, fijaos qué bella descripción hace Ellen White en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Llamamiento a alcanzar una norma más alta. Dice, ¿sabéis, hermanos, cómo es el amor de Cristo? El amor de Cristo, al cual nosotros ansiamos reproducir en nuestros hogares, ¿verdad? Porque Él es el vértice. El amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y los actos de los otros. De la manera más favorable. No está exponiendo innecesariamente las faltas, no escucha ansiosamente informes desfavorables
a ver en qué se equivocó el hermano, cuál fue el error de mi hijo, otra vez mi esposo o mi esposa. Concibe los motivos de los demás de la forma más favorable. Trata más bien de recordar las buenas cualidades de los demás. Tratar de recordar por qué elegisteis a vuestra pareja. Cuando nos casamos allá en los 2000, ya ha llovido mucho. Con Sergio, yo me acuerdo un tío de él, en el convite se hicieron juegos, se compartió en familia, con la extensa familia de mi marido. Y un tío de él o un primo de él salió y dijo, bueno, en una de las dinámicas, que había que hacer regalos verbales a la pareja. Y él dijo, yo tengo un regalo que es un consejo. Cada día enamórate de tu pareja. Pero es imposible que cada día elijas enamorarte de tu pareja si cada día te esfuerzas en recordar sus defectos. Somos perfectos, hermanos. Yo soy la primera que me equivoco y varias veces. Cada día recuerda las buenas cualidades de los que conforman tu familia. Y vamos con otro de los valores intrínsecos, ¿no?, que tenemos que cultivar dentro de nuestra familia, ¿no? Hablamos del respeto, del cuidado, de la aceptación, de las faltas perdonadas y vamos con el último. Confianza. Confianza. En un hogar donde no haya celos, ni envidias, ni luchas por ser más o menos. Protección y confianza. Porque la confianza es parte inherente de un amor sano. La confianza tiene dos partes. Yo doy mi confianza y el otro me otorga confianza. Por tanto, si yo confío en una persona que no da evidencias reales de ser confiable, soy necio. No persisto en confiar en alguien que me está diciendo, no confíes en mí, te voy a hacer daño. Y me voy al otro extremo. Si yo decido que no voy a confiar, que voy a controlar, voy a fiscalizar a una pareja, a un hijo que da muestras constantes de ser confiable, entonces estoy paranoica. Entonces soy una controladora y he de soltar. Tener presentes, confiar y ser confiable. Y esto, como educadores, como padres, al principio es muy fácil. Yo cada vez que veo mi 1,90, digo, ¿dónde se fueron tantos años y tanto? Y es difícil cuando llega a determinada edad y sabemos que tenemos que soltar. Porque papás, si no soltamos, si seguimos manteniendo o haciendo cosas por ellos que podrían hacer o decidir solos, no estamos edificando su autoestima, sino la nuestra. Estamos construyendo nuestro valor como padres, pero no su autonomía, su independencia, su capacidad de decidir y de equivocarse y pasar por las consecuencias de esta vida. Porque muchas veces ellos
Quieren, pero la realidad se impone. ¿Sabéis? Este universo está ordenado o gobernado por Dios y por una ley que es la ley de la libertad. Y es como la ley de la gravedad. Yo puedo decidir, pensar que no existe la ley de la gravedad. Pero si me voy a un 8º piso y salto, me voy a caer. Si tengo un vaso y lo tiro al suelo, se rompe, porque existe la ley de la gravedad. Entonces, la ley de la libertad funciona de manera similar en los hogares, sin importar si uno la acepta o no la acepta, la cree o no la cree. Y la infracción de la ley de la libertad, que nos hace seres individuales, pero conectados por el amor, al final persiste. Podemos decir, pero Dios ejerció en momentos la fuerza con determinación, en momentos de urgencia, pero no podemos vivir siempre bajo la urgencia y la alarma de controlar. Porque sí es cierto, Dios quitó la vida de los primogénitos en Egipto, sí es cierto, aunque dio la libertad de pintar con sangre el dintel y creer, sí es verdad que Dios desplegó con truenos su fuerza en el Sinaí, pero también dice Dios al profeta Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el espíritu de Dios? Pues es el mismo que tuvo oportunidad de destruir a Lucifer. Sí, la tuvo, pero no lo hizo. No lo hizo. Lucifer se rebeló y describe en Ezequiel 28 y Isaías 14, que Dios no empleó su poder ni su fuerza para doblegar, ni aniquilar, ni obligar a que lo obedeciera. Porque en el cielo el principio de la ley es el amor, la libertad. Dios nos otorgó con la capacidad de elegir. Lamentablemente, muchas personas se meten en relaciones, jóvenes se meten en relaciones donde el control, la fiscalización, la manipulación no da paso a esta ley del cielo, que es la ley de la libertad, de la capacidad de elegir sabiamente en las manos de Dios. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En Mateo 22, 37 al 40. Este es el primero y gran mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante a este, que es, amarás a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Cómo? A ti mismo. ¿Cómo a ti mismo? Entonces, ¿qué lugar ocupan tu pareja, tu novio, tu amado, tu hijo? ¿Ocupa el lugar de Dios? ¿Ocupa el lugar del prójimo? Primero Dios, que hace que gobiernes tu hogar con esos principios de sabiduría, donde el respeto, el cuidado, la confianza, el perdón existen. ¿Cómo nos ama Dios? Dice la palabra de Dios, con amor eterno nos ha amado.
Nuestro Salvador obra revelándose en el amor y permitiéndonos escoger y queriendo elegir su liderazgo, pero no el liderazgo de otro, sino su liderazgo, porque sus métodos son los métodos del amor y de la libertad. Fijaos, en la educación, en la página 17 dice, cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios y está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es la facultad? La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Pero no se contradice. Ser individuales no significa que voy por libre, que me desenfoco, porque hemos dicho que está el cuidado, que está el respeto, que está el perdón, que está la aceptación. Y todos esos pilares se construyen no apuntalando uno y negando otros. Es cuestión de decidir. ¿De decidir qué? De tener qué claro. De tener claro qué queremos en nuestros hogares. ¿Qué queremos en nuestras familias? Y ahora te pido que de forma personal tú pienses, de todas estas características que me ha venido hablando la predicadora Marian, ¿cuál me falta? ¿Qué tengo que trabajar más en mi hogar? ¿Cuál es la que tengo que fortalecer? Porque, ¿sabéis algo? No te pongas excusas. Las excusas solo sirven para seguir haciendo lo mismo, pero no para cambiar. El amor es parecido a las vitaminas. Nosotros a través de los alimentos tenemos, si tenemos una dieta saludable, los nutrientes los tenemos garantizados, ¿verdad? Y podemos tener una buena salud, pero hay momentos en los que quizás el estilo de vida me hace tener alguna carencia y ahí utilizo las vitaminas y me refuerzo con algún complemento que puede estar carente. El amor es así. A veces, no pocas, hermanos, nuestro estilo de vida, nuestras prisas, las exigencias, lo que se va filtrando de afuera y se mete en el hogar, hace que tengamos carencias. Ahora, podemos tomar la decisión de excusarnos, no tengo tiempo, ya lo compraré, ya lo veré, ya lo trabajaré, o podemos utilizar la oportunidad de reflexionar y decir, sí, me está faltando perdonar, me está faltando cuidar más acerca con las palabras, me está faltando perdonar más. ¿Qué me falta a mí, a ti, en nuestros hogares? A forma de vitaminas complementarias y para ir terminando, os digo, refuerza en tu hogar la atención. Presta atención positiva y concentrada, de calidad. Expresa afectos. Nunca es tarde para un abrazo, nunca hace daño un beso, nunca hace mal una respuesta amable, que aplaca la ira. Elogios, refuerza los elogios. ¿Alguna vez me he llegado a entristecer en las iglesias cuando en los seminarios de autoestima me dicen, no le voy a decir lo que hace bien, no vaya a ser que se le suba? ¿A dónde?
¿Cómo os creéis que vencemos nuestras debilidades? Con nuestras fortalezas. Y si como padres no le decimos lo que vale a nuestro hijo para ver si se sube, pero si ya sabe que tiene debilidades, refuerza su autoestima, sus valores. Porque ¿quién ha puesto los valores en tu hijo? La disciplina. ¿Disciplina qué quiere decir? Perseverancia. La perseverancia en proponerse, elegir, poner en práctica. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ánimo, buena actitud, humor. Humor. Os digo una cosa, si hay una de las grandes virtudes de Sergio, es que si me ve con morros, si me ve enfadada, me hace reír. Me hace reír. Y es una de las cosas que le digo muchas veces a tu hijo, a mi hijo. ¿No sabéis qué bonito es hacer reír a una mujer? Es una de las características que me enamoró de Sergio, el humor. Esa gracia sazonada, ¿no? Apartar de vuestros hogares, para terminar, el convertiros en controladores, las amenazas, las manipulaciones, las críticas, los gritos, el rechazo. Yo os reconozco, yo vengo de un hogar disfuncional, de un hogar muy conflictivo, he pasado muchas situaciones que no se las deseo a nadie y aprendí de una manera que no es sana, que es la ley del hielo. Cuando me hacen daño, me encierro, no hablo. Se pueden pasar mucho tiempo hasta que vuelvo a hablar. Y lo estoy trabajando, porque no es sano. Porque se necesita dialogar, expresar. Porque eso quiere decir que estás albergando rabia. Entonces, en cuanto a las alertas, aparta de tu hogar el mandar, el amenazar, el criticar, el gritar, el rechazar. Y trabajemos todos juntos para edificar hogares donde Jehová edifique la casa. Amén.